Hola, me he propuesto hacer vídeos de divulgación de diferentes temas y este vídeo va a tratar sobre las crisis de ansiedad con o sin agorafobia y el tratamiento que yo suelo utilizar para ellas. Espero que sea de vuestro interés. Lo primero de todo es ver en qué consiste un ataque de ansiedad. El ataque de ansiedad ha recibido muchos nombres: crisis de pánico, ataque de angustia. Aquí lo vamos a llamar ataque de ansiedad, aunque también tiene el término angustia porque tiene un significado más fisiológico. Las crisis de ansiedad tienen un componente muy corporal. Para que sea un ataque de pánico, una crisis de ansiedad, tiene que cumplir una serie de criterios, ¿no? Pues suelen ser 4 síntomas de unos 10. Los síntomas más frecuentes suelen ser las palpitaciones, las taquicardias, la sensación de ahogo, ¿no? Que este síntoma es muy curioso porque la persona lo que está teniendo es una hiperventilación, pero la sensación es como de ahogo, de me falta aire, y todo lo contrario, ¿no? Hay demasiado oxígeno en tu cuerpo. Luego también está el síntoma muy frecuente que da un poco de miedo, que es el mareo, una sensación de inestabilidad, ¿no? Y al final esto es que la sangre el sistema nervioso central manda la sangre al sistema periférico, a las extremidades, y al final hay menos vascularidad en el sistema nervioso central, por eso esa sensación de mareo. Y luego hay síntomas también más cognitivos, de miedo a perder el control, miedo a volverte loco, también afecta a las funciones cognitivas, ¿no? Cuando tenemos ansiedad, nuestra atención va en misión túnel y por eso a veces el pensamiento ansiógeno suele ser un pensamiento catastrofista. Al final, el primer ataque de ansiedad es inesperado. Uno no se espera tener un ataque de ansiedad. De hecho, lo más normal es que tú no lo interpretes de una manera correcta. Tú no veas que estás teniendo un ataque de ansiedad. Entonces, muchas veces pues van a urgencias y el médico les dice tienes un ataque de ansiedad y les manda un ansiolítico. Entonces, al principio, claro, se hace complicado, si nunca has tenido una crisis de ansiedad, ver e identificarlo como tal, porque son síntomas tan agudos que lo que sugiere es una enfermedad médica. Una vez que ya conocemos un poco cómo es una crisis de ansiedad, mi forma de trabajar son con 5 pasos relativamente estructurados. El primer paso sería un poco la fase educativa, pues explicar esto que estamos haciendo, un tema de psicoeducación, de explicar cómo funciona la ansiedad. La segunda sería una reestructuración cognitiva, la segunda fase, sobre todo para desmontar esas creencias que pueden estar manteniendo el miedo a la propia ansiedad. La tercera fase sería una técnica más experiencial, una técnica que puede ser la relajación, la respiración diafragmática, el mindfulness. A mí me gusta mucho trabajar desde la respiración diafragmática por su eficiencia. Es muy fácil de entenderla y además tiene una respuesta muy incompatible, muy rápida en contra de la ansiedad. Y luego la fase 4 tendríamos la exposición a situaciones que se han podido tenerle miedo, ¿no? Después de tener crisis de ansiedad en ciertas situaciones, a veces la persona coge esa fobia a esas situaciones, lo que se conocería trastorno de pánico con agorafobia. Entonces, si a eso hacemos una exposición conductual a ese tipo de situaciones. Y luego, por último, la quinta fase que se da en casi todos los problemas y las dificultades psicológicas, que es la fase de prevención de recaídas. Vamos con la fase 1, la fase educativa. Al final, la crisis de pánico puede correlacionar con síntomas hipocondríacos, sobre todo si hay una personalidad más obsesivilla. Entonces, es explicar en qué consiste la ansiedad, que es un componente totalmente psicológico y que no tiene nada que ver con una enfermedad médica. Es decir, lo primero que se desmonta es que la persona no va a morir de ansiedad. De hecho, algo que se dice en consulta es, pues sería el primer caso del mundo, ¿no? Tendríamos que llamar a los Guinness para explicarles que alguien ha muerto de ansiedad. La ansiedad no mata. La ansiedad es adaptativa. Al final viene cuando percibimos una amenaza. Nos está dando una señal de que algo en tu vida no funciona. Por lo tanto, no tiene un sentido maligno. Es simplemente tocar atención, aunque las personas que han sentido ansiedad y crisis de pánico gordas saben lo desagradable y lo incómodo que es. Por eso se hace muy difícil tener una buena relación con la ansiedad. Lo primero también es normalizar. Es decir, algo que la gente no sabe es que este problema es muy frecuente. De hecho, un 20-25% de mis consultas tratan sobre ello. Y de hecho, la mitad de la población en España tiene o ha tenido o va a tener en algún momento una crisis de ansiedad. A lo mejor no llega a un ataque de pánico, pero sí es una crisis sintomática. Tiene síntomas fisiológicos que sugieren un ataque de pánico. Algo que también suele servir mucho es ver que la duración de una crisis de ansiedad son 10 minutos. Es decir, sube, es un proceso muy agudo donde sube, uno se quiere morir, pero baja. Es decir, el problema es cuando nos asusta mucho esa ansiedad, que esos pensamientos perturbadores hacen que se mantenga en duración. Y luego, por último, que lo hablaremos también en la fase de prevención de recaída, es
ese indicador, o sea, esa relación que se tiene con la ansiedad desde tu propia amiga, tu propia aliada, que te indica, como la fiebre, las infecciones, que algo en tu vida no va bien. La segunda fase sería la reestructuración cognitiva. Es una fase un poco de desmontar esas creencias, de identificarlas. Yo trabajo mucho desde autorregistros donde se pone la situación que está provocando la ansiedad, esos pensamientos perturbadores, el cómo se siente la ansiedad, porque esto es muy idiosincrásico de cada uno tiene la ansiedad de diferentes formas. Hay gente que es más desde palpitaciones, hay gente que es más desde sensación de ahogo, hay gente que es más desde un calor muy extremo. Entonces, ver cómo en tu cuerpo se experimenta la ansiedad. Luego ver esas conductas que se suelen hacer con la ansiedad, que tiene un componente muy evitativo. Y luego después, cuando ya tenemos el análisis funcional de cómo es tu ansiedad, vamos a la parte de desmontar esas creencias, donde intentamos identificar esa cognición como algo catastrófico dentro de una distorsión e intentamos sustituirla por un pensamiento funcional que genere emociones más relajantes y que invite a una conducta de enfrentamiento hacia la propia ansiedad y salir un poco de esa evitación más fóbica. ¿Vale? Por ejemplo, típico pensamiento que se tiene con la ansiedad: voy a tener un infarto al corazón. Y es, oye, mira, eso no es posible, la ansiedad no funciona de esa manera, esto es simplemente ansiedad, ni más ni menos. Entonces, esto se trata de un ataque de ansiedad y normalizarla, tener una buena relación con ella, va a hacer que la propia ansiedad disminuya. En esos 10 minutos de pico, donde la ansiedad de manera espontánea baja. El tercer paso sería la respiración diafragmática. ¿Por qué meto este paso? Porque es muy eficiente, se aprende enseguida y es una respuesta incompatible con la ansiedad. Al final, la respiración diafragmática que trabajamos en consulta, pues se trata de... nosotros cuando tenemos ansiedad, la respiración es muy torácica, muy desde el pecho, de... Entonces estamos metiendo muchísimo oxígeno al cuerpo, ¿no? Hay una hiperventilación. Entonces lo que nos interesa es desinflarnos, como un balón que se va desinflando. Entonces la respiración se hace desde el diafragma, desde la parte más ventral. Llevamos el aire hasta la parte del estómago y desde ahí exhalamos. Y lo importante es que esta exhalación sea mucho más prolongada que la inhalación. A veces hacen ciclos como de 5 segundos de inhalación, 8, 9, 10 segundos de exhalación. De tal manera que al exhalar, al sacar más aire, nos vamos desinflando y vamos activando el sistema nervioso parasimpático, que es el que se encarga de relajarnos. Y al final también este parasimpático actúa como una especie de balanza con el simpático. El parasimpático sube, el simpático baja. El simpático es el que se encarga de interpretar el estrés y la ansiedad. Por lo tanto, es una respuesta muy sencilla, incompatible la respiración diafragmática con la ansiedad. El cuarto paso nos meteríamos en la exposición, es un paso como más conductual, donde aquí, bueno, es común, de hecho en un tercio, un 40% de los casos de crisis de ansiedad a veces cursa con agorafobia, con miedo a estas situaciones, donde lo común de estas situaciones es que el escape no es inmediato. Es decir, son situaciones donde, oye, me pilla un ascensor, me pilla conduciendo, en un avión, en un túnel, en la plaza mayor rodeado de gente, en el transporte público. Pues estas situaciones son típicamente agorafóbicas. Entonces lo que se hace con estas posiciones, el término correcto es verlo como algo progresivo. Aquí se hace una jerarquía de miedos, donde, oye, pues se parte desde situaciones que te dan una ansiedad media, baja, hasta situaciones que ya son muy agorafóbicas, que generan un componente muy fóbico. Entonces aquí, pues imagínate, pues ascensor un 4 sobre 10, conducir un 5 sobre 10, luego aquí hay matices, ¿no? Pues conducir con gente, conducir de noche, conducir por autopista, entonces también se va graduando, ¿no? Entonces se van haciendo exposiciones desde la más bajita y poquito a poco se van llegando hasta las más fóbicas. El objetivo es que la ansiedad aparezca, o sea, es decir, se va a pasar mal, pero es una ansiedad que aparece en una situación controlada, donde hay herramientas, ¿no? A nivel cognitivo ya tenemos esas herramientas que tienen un poco a rajatabla esos pensamientos catastrofistas, luego tenemos la respiración, que va a bajar un poco el nivel de ansiedad y que nos va a ayudar a enfrentarnos a esas situaciones, es decir, la ansiedad tiene que venir. Lo importante es que cuando salgamos de esa situación, la ansiedad haya remitido o se haya eliminado incluso. Entonces, de esa manera, si lo repetimos varias veces, le vamos mandando información al cerebro de que esa ansiedad, esa situación ya no es ansiógena, esa situación ya no es peligrosa. ¿No? Vamos reeducando al cerebro, al cuerpo, a que esas situaciones son neutras, no son peligrosas.
¿no? Un problema que tiene la ansiedad es que a veces condiciona ciertas situaciones. Hay una anticipación, ¿no? Si voy a esa situación, tendré una ansiedad, pues un ataque de ansiedad. Al final hay una confirmación, porque hay una asociación del cuerpo. Em, bueno, también hay una parte que hay un poco de miedo a la ansiedad, ¿no? Entonces aquí se hace el término como la fase final de la terapia, de la exposición, de esta fase que es la exposición interoceptiva. Puedes tener miedo a sensaciones de calor, de mareo. Entonces en la propia consulta se mandan tareas, por ejemplo, oye, si tu ansiedad es con el calor y eso te agobia mucho, pues mira, vete al coche, te pones la calefacción a tope y tienes que estar un par de minutos asociando que sentir calor en el cuerpo no es sinónimo de estar en peligro. O sensación de ahogo. Pues a lo mejor una tarea puede ser ir a una sauna, ¿no? Y tener estas sensaciones de ahogo y no sentirte en peligro. O el mareo, ¿no? A veces que se hace en consulta, pues oye, damos vueltas sobre nosotros mismos y nos mantenemos, estamos mareados. Oye, pero esto no es peligroso, ¿vale? Vamos dando información al cuerpo de que estas sensaciones ya no son peligrosas. Y luego, por último, es la última fase que a mí es la que más me gusta, que es la prevención de recaídas. Una vez que el paciente ya está estabilizado a nivel de síntomas, pues al final se ve por qué la ansiedad. Es decir, la ansiedad es una aliada, como habíamos dicho, ¿no? Entonces tenemos que ver por qué ha venido a tu cuerpo. Entonces, es algo que la ansiedad viene porque estás percibiendo algo que es amenazante, es algo que es peligroso para tu vida, pero a lo mejor no lo quieres ver. Y como estás en una fase de negación, de nublado, de algo que te impide ver la realidad, ¿no? Como un muro de ladrillos que te impide ver lo que está haciendo daño, pues viene la ansiedad. Y la ansiedad viene a darnos la oportunidad para poder derribar ese muro de ladrillos y ver lo que realmente está pasando. Oye, pues a lo mejor es un momento en tu vida que está en contra de tu sistema de creencias o de valores. Imagínate que te sientes enamorado de un compañero de trabajo y no te lo puedes contar porque supone una infidelidad hacia tu pareja y porque pone en jaque toda tu vida, ¿no? O a lo mejor estás en una situación abusiva, una relación de pareja que es abusiva, pero no estás preparado para enfrentarte a ese problema o para dejar ir o para romper esa pareja. La ansiedad llama a tu puerta para que te enfrentes a esos problemas que a lo mejor no estás pudiendo ver. Y luego, por último, soy un poco pesado con esto, pero es importante tener una nueva relación con la ansiedad. Es decir, la ansiedad no es más que tú mismo, que tu propia esencia gritándote al oído que por favor la escuches. Bueno, oye, espero que este vídeo os haya resultado útil y si estáis pasando por un momento y necesitáis ayuda, pues aquí estoy. Un abrazo.